Buenos días, mi nombre es Ernesto Mir, soy sociólogo por la Universidad Central de Venezuela y hoy voy a presentarles alrededor de 3 grandes interrogantes el trabajo final para optar a la maestría de Ecología y Desarrollo Humano de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. El título de mi trabajo ha sido la teoría de la complejidad, planificación participativa y toma de decisiones, y esta intervención la voy a realizar siguiendo 3 grandes interrogantes. La primera de ellas tiene que ver por qué se escoge el tema de investigación. Y aquí es necesario hacer un poco de contexto de la relación laboral que he tenido ya de hace más de 2 décadas. Se escoge el tema de investigación sobre todo porque nos interesan 2 temas que hemos venido abordando. Uno tiene que ver con los asuntos relacionados a la planificación y los otros tienen que ver con la participación y en términos, digamos, más precisos con la democracia sustantiva, la democracia a partir de la incorporación de la gente en la toma de decisiones. En ese sentido, quizás contextualizando un poco, a mediados de la década del 90 en Venezuela y América Latina en general se están implementando por los gobiernos un conjunto de medidas neoliberales que afectan la capacidad del Estado para dar respuesta a las necesidades sociales presentes. Sobre todo afectan las capacidades institucionales en términos de respuestas de planificación. En ese sentido, yo me incorporé a un instituto, el Instituto Venezolano de Planificación, a trabajar en el desarrollo de métodos e instrumentos de planificación y gestión, justo cuando la planificación en Venezuela se encuentra en declive, se encuentra en debate, no solamente por los postulados del gobierno de turno, los postulados neoliberales, sino también hay que reconocerlo porque la planificación, tal cual como se venía desarrollando hasta el momento, ha venido sufriendo una pérdida de su capacidad explicativa, una pérdida de su capacidad de imaginar futuros, una pérdida de su capacidad de trazar trayectorias para alcanzar esos futuros. Y esto es así sobre todo porque los cambios que se dan en el contexto de la realidad social superan en gran medida la capacidad explicativa de la planificación tradicional, de la planificación como se ha entendido en América Latina hasta ese momento. En ese sentido, la teoría de la complejidad aporta nuevos elementos para comprender los procesos de planificación, así como también aporta nuevos elementos para entender la generación del conocimiento desde las ciencias sociales y también sin duda de las ciencias en general. Entonces nos interesa aquí enlazar el discurso, el debate, la deliberación que se da alrededor de la teoría de la complejidad con los enfoques, las técnicas, los conceptos alrededor de la planificación y cómo entonces la teoría de la complejidad viene a darle un respiro nuevamente a la planificación, además en el marco del contexto venezolano, con la irrupción de nuevos actores políticos que colocan el tema de la planificación estatal como un elemento fundamental para la construcción del desarrollo nacional. En ese sentido, hay que mencionarlo como una alternativa al proyecto neoliberal o a la agenda neoliberal que se estaba implementando en Venezuela en esa década del 90, emerge el proyecto político presentado por Hugo Chávez, que recoge a la planificación como un proceso fundamental para el desarrollo nacional. Entonces, en esa crisis en la que se encontraba la planificación, tanto por el modelo neoliberal imperante en Venezuela como por su incapacidad explicativa de la realidad social, viene a la emergencia de un nuevo momento político y los presupuestos de la teoría de la complejidad y del pensamiento complejo a revitalizar a la planificación, y nosotros nos encontramos inmersos en ese proceso. El otro tema que nos interesa trabajar y que abordamos en el documento es el tema de la participación, sobre todo desde la perspectiva como la expresión genuina de la democracia sustantiva, ¿sí? Es decir, la participación como un mecanismo de deliberación donde la gente, las personas, el ciudadano y la ciudadana forman parte de las decisiones que les afectan en su cotidianidad, ¿no? Y aquí también recoger que sin duda alguna la teoría de la complejidad y del pensamiento complejo da elementos, herramientas a las ciencias sociales para la incorporación de la intersubjetividad de los sujetos, para la incorporación en la construcción de sentidos comunes que permite una reemergencia de la participación como forma genuina de la democracia sustantiva, que además está impulsando en un momento determinado en nuestro país
y que comienza a agarrar mucha más fuerza en la medida que se van concretando decisiones de política y de decisiones normativas que permiten al poder popular una consolidación y emergencia, ¿sí? Estos elementos además se debaten en el trabajo que hemos presentado alrededor de una experiencia concreta de planificación participativa, más concreto aún de presupuesto participativo, que supone la escogencia del uso de los recursos públicos por parte de la comunidad organizada. Y ahí lo que hacemos es un poco es tratar de revalorizar los aportes que hace la teoría de la complejidad en términos de esa construcción de sentidos comunes, en términos de esa necesidad de asumir los procesos de generación del conocimiento y también de toma de decisiones en el marco de comunidades de aprendizaje transdisciplinarias donde la participación de la gente es fundamental. Esto entra sin duda alguna en debate con una imagen tradicional que se tiene de la planificación realizada tras los escritorios por unos expertos, unos técnicos, casi siempre de la burocracia, que asumen que son quienes tienen el conocimiento técnico que permite la definición de prioridades, y eso se contrasta con una realidad social que les dice a esos técnicos, que les dice a esa burocracia, que les dice a esas instituciones: no, ustedes no son los únicos que tienen el conocimiento, nosotros también tenemos una capacidad de discernimiento y es necesario que ustedes escuchen el planteamiento que se hace desde los afectados por la política pública. Ese es un poco las interrogantes generales que nos llevan a nosotros a plantearnos el tema de por qué se escoge la planificación participativa en el marco de la reestructuración del conocimiento que nos ofrece el pensamiento complejo. ¿Cuál ha sido un poco la participación que hemos tenido durante este proceso? Bueno, ya un poco se ha relatado, al menos como antecedente, de mi incorporación a un Instituto Venezolano de Planificación, en ese momento que se da ese debate de la planificación por su dificultad explicativa. Ahí hay una generación de propuestas técnicas que están asociadas a la comprensión de la planificación, incorporando las nociones que nos ofrece la teoría de la complejidad. Y además, como ya mencionábamos hace un momento, formamos parte de un equipo que llevó adelante un proceso de planificación participativa, más concretamente de presupuestos participativos, donde se incorporaron las nociones del pensamiento complejo en ese debate y esa tensión permanente que existe entre burocracia y ciudadanía a la hora de tomar decisiones. Por último, ¿cuáles han sido los resultados que se obtienen? O más bien, el panorama que se abre a futuro. Sin duda alguna, la teoría de la complejidad ha dado unos aportes interesantísimos para que la planificación se renueve en términos conceptuales y en términos instrumentales. Sin duda alguna también es necesario que esos aportes trasciendan hacia la participación como un elemento fundamental de la democracia sustantiva. Entonces, lo que está en debate un poco acá es la posibilidad de consolidar el poder popular en ese enfrentamiento y tensión permanente con las instituciones y con el Estado, digamos, en su expresión cotidiana. Lo complejo, lo incierto y lo conflictivo que nos ofrece desde el punto de vista conceptual la teoría de la complejidad, el pensamiento complejo, ¿sí?, forman parte ahora del constructo cotidiano de los planificadores, y también es necesario entenderlo así, poder formar parte de una agenda en la que la gente se involucre en las tomas de decisiones en aquellos aspectos que les son inherentes o que les afecten de alguna manera. Estos son los elementos que se discuten en el documento, y bueno, quedamos a la expectativa de que este debate se pueda seguir profundizando y se pueda seguir dando en otros espacios de discusión y de diversión como este. Muchas gracias.